Relatos del lado oscuro. Presenta El Escondite, segundo capítulo de las aventuras de Arthur Gordon Pym, adaptación de la novela de Edgar Allan Poe. La terrible aventura en el mar en mi velero Ariel con mi amigo Augusto no acabó con mi incipiente pasión por navegar. Por el contrario, nunca experimenté un deseo más vivo por la arriesgada vida del navegante que una semana después de nuestra milagrosa salvación. Este breve periodo fue suficiente para borrar de mi memoria la parte sombría y para iluminar vívidamente todos los aspectos agradables y pintorescos del peligroso accidente. Mis conversaciones con Augusto se hacían más interesantes. Tenía una manera de referir las historias del océano, ahora sospecho que más de la mitad eran inventadas, que impresionaba mi temperamento entusiasta y fascinaba mi sombría pero ardiente imaginación. Mis visiones predilectas eran las de los naufragios y las del hambre, las de la muerte o cautividad entre hordas bárbaras, las de una vida arrastrada entre penas y lágrimas sobre una gris y desolada roca en pleno océano inaccesible y desconocido. Estas visiones o deseos son comunes, según me han dicho, entre los melancólicos. Yo las consideraba tan solo como visiones proféticas de un destino que sentía que se iba a cumplir. Augusto estaba totalmente identificado con mi modo de pensar. 18 meses después del desastre del Ariel, la casa armadora Lloyd y Brandenburg estaban reparando y equipando para la caza de ballenas al bergantín Grampus. Era un barco viejo, no me explico cómo fue elegido. El padre de Augusto, el señor Barnard, fue encargado del mando y mi amigo iba a acompañarle. Vamos, Arthur, ven conmigo. Es una excelente ocasión para satisfacer tus deseos de viajar. Ya sabes que mi padre no se opone abiertamente a que me embarque. Pero a mi madre le da un ataque de nervios solo de escucharlo. Y mi abuelo se pone peor. Amenazó con no dejarme ni un chelín si vuelvo a hablarle del asunto. ¿Y eso va a desanimarte? No, pero tendremos que idear un plan para lograrlo. Iré, pero no se lo diré a mi familia. Excelente. Durante el día tú continúa con tus estudios, mientras yo estaré trabajando con las reparaciones del Grampus. Pero por la noche nos reuniremos a planear el viaje. Después de pasar casi un mes de este modo, mi amigo me dijo al fin que ya había dispuesto todas las cosas necesarias. Arthur, tengo ya la solución. Aprovecharemos a tu pariente, ese que vive en New Bedford, con quien de vez en cuando pasas 2 o 3 semanas. El señor Ross. Sí, el señor Ross. Mira, el bergantín se hará a la mar a mediados de junio. Un par de días antes, tu padre recibirá, como de costumbre, una carta del señor Ross, pidiéndole que te envíe a pasar 15 días con él. Yo mismo escribiré la carta y la haré llegar hasta tu casa. Eso permitirá que te ausentes y vayas escondido en el Grampus. Estoy preparando para ti un escondite cómodo, adecuado, para que pases ahí algunos días. Nadie te verá. Cuando el bergantín esté demasiado lejos como para volver a tierra firme, te instalaré en un camarote. ¿Y qué dirá tu padre cuando me vea ahí? Nada, se reirá de la broma. Y en el camino encontraremos barcos de sobra para enviar una carta a tu casa, explicándoles la aventura a tus padres. Bueno, suena bien. Al fin, estuvimos a mediados de junio de 1827, y el plan estaba perfectamente madurado. Se escribió y se entregó la carta, y un lunes por la mañana salí de mi casa fingiendo que iba a embarcarme en el vapor para New Bedford. Pero fui al encuentro de Augusto. Yo debía esconderme hasta que anocheciera y luego deslizarme en el bergantín secretamente. Pero como fuimos favorecidos por una densa niebla, estuvimos de acuerdo en no perder el tiempo escondiéndome. Augusto tomó el camino del muelle y yo le seguí a corta distancia, envuelto en un grueso chaquetón de marinero que me había traído para que no pudiese ser reconocido. Pero al doblar la segunda esquina, me tropecé con mi abuelo, el viejo señor Peterson. ¡Válgame Dios, Gordon! ¿Pero de quién es ese chaquetón tan sucio que llevas puesto? Señor, está usted en un error. En primer lugar, no me llamo Gordon, ni cosa que se le parezca. Y usted, pillo, tendría que tener más confianza conmigo para llamar sucio chaquetón a mi abrigo nuevo. No sé cómo pude contener la risa al ver la sorpresa con que el anciano acogió mi destemplada respuesta. Retrocedió 3 pasos, se puso muy pálido y luego excesivamente colorado. Se levantó las gafas, se las quitó un instante
y echó a correr cojeando tras de mí, amenazándome con el paraguas en alto. Pero se detuvo enseguida, como si se le hubiese ocurrido algo, y dando media vuelta se fue calle abajo, trémulo de ira y murmurando entre dientes: ¡Malditas gafas! Necesito unas nuevas. Yo hubiera jurado que ese marinero era Gordon. Después de librarme de este tropiezo, proseguimos nuestra marcha con mayor prudencia y llegamos a nuestro punto de destino sin novedad. A bordo no había más que un par de marineros y estaban muy atareados. Nos dirigimos enseguida a la cámara. Estaba confortablemente arreglada. Cosa rara en un ballenero. Había 4 excelentes camarotes con anchas y cómodas literas. Observé que también había una gran estufa y una mullida alfombra. Ya debes ocultarte. Ven a mi camarote. Augusto cerró y echó el cerrojo. Nunca en mi vida había visto un cuarto tan bonito como aquel. Tenía unos 9 metros de largo, había una litera espaciosa y cómoda, también una mesa, una silla y una estantería llena de libros de viajes. Aquí hay un refrigerador con una selecta provisión de conservas y bebidas para nosotros. Y mira, presionando con los nudillos este lugar de la alfombra, se abre una trampa. Conduce a la bodega de popa. Pásame esa pequeña bujía para encender la linterna sorda. Atén. Sígueme. Así lo hice. Bajamos y Augusto cerró la tapa del agujero. De esta forma, la alfombra recobraba su posición en el piso del camarote, ocultando todos los rastros de la abertura. La bujía daba una luz tan débil que apenas podía seguir a tientas mi camino por entre la confusa masa de maderas en que me encontraba ahora. Poco a poco me fui acostumbrando a la oscuridad y seguí adelante, agarrado a la chaqueta de mi amigo. Después de serpentear por numerosos pasillos estrechos y tortuosos, se detuvo al fin junto a una caja reforzada con hierro. Tenía cerca de 1 metro de alto por casi 2 de largo, pero era muy estrecha. Encima de ella había 2 grandes barriles de aceite vacíos, y sobre estos se apilaba hasta el techo una gran cantidad de esteras de paja. Y todo alrededor se apiñaba lo más apretado posible hasta encajar en el techo un verdadero caos de toda clase de provisiones para barcos, junto con una mezcla de cajones, cestas, barriles y bultos. Me parece casi imposible que hayamos encontrado un camino libre para llegar hasta la caja. Yo dirigí la estiba de esta bodega. Acomodé todo con el propósito de hacerte un escondite. Solo me ayudó un hombre que no pertenece a la tripulación del bergantín. Observa, uno de los lados de la caja se puede quitar. Oh, colocaste una colchoneta dentro. Vaya, también hay libros, pluma, tinta y papel. De este lado hay 3 mantas, una vasija con agua, un barril de galletas, 3 o 4 salchichones de Boloña, un jamón bastante grande, una pierna de cordero asado y media docena de botellas de licor. Gracias, Augusto. Esto se ve cómodo. Pasa, te enseñaré a cerrar desde dentro. Debes usar esta cuerda gruesa. La cuerda va desde este escondite a través de todos los recovecos necesarios, entre los trastos viejos, hasta un clavo colocado debajo de la trampa que da a mi camarote. Por medio de esta cuerda podrás encontrar fácilmente la salida sin que yo te guíe. Digo, en caso de un imprevisto. Entiendo. Ahora debo regresar. Ponte cómodo. Te dejo la linterna con una abundante provisión de velas y fósforos. Vendré a verte en cuanto pueda hacerlo sin llamar la atención. Esto sucedía el 17 de junio. Permanecí allí 3 días, según mis cálculos, sin salir de mi escondite más que 2 veces con el propósito de estirar las piernas, manteniéndome de pie entre 2 cajones que había frente a la abertura. Durante aquel tiempo no supe nada de Augusto, pero me preocupaba poco, pues sabía que el bergantín estaba a punto de zarpar y en la agitación de esos momentos no era fácil que encontrase ocasión de bajar a verme. Entonces oí que la trampa se abría y se cerraba. ¡Hey, Arthur! ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Nada. Estoy todo lo bien que se puede estar. ¿Cuándo zarpa el bergantín? Levaremos anclas antes de media hora. Vine a avisarte. Temía que estuvieras preocupado. No tendré ocasión de bajar de nuevo hasta pasado algún tiempo. Tal vez durante 3 o 4 días. A bordo todo marcha bien. Una vez que yo suba y cierre la trampa, sigue la cuerda hasta el clavo. Allí encontrarás mi reloj. Puede serte útil, pues no ves la luz de día para darte cuenta del tiempo. Te apuesto a que no eres capaz de decirme cuánto tiempo llevas escondido. Solo 3 días. Hoy estamos a 20.
De buena gana te traería yo mismo el reloj, pero tengo miedo de que me echen de menos. Y sin decir más, se retiró. Al cabo de 1 hora percibí claramente que el bergantín se ponía en movimiento. Contento, me tranquilicé en la medida de lo posible y esperé el curso de los acontecimientos hasta que pudiese cambiar mi caja por el camarote. Mi primera tarea fue ir por el reloj. Dejando la bujía encendida, fui serpenteando en la oscuridad, siguiendo los innumerables rodeos de la cuerda, en ninguno de los cuales descubría que después de afanarme largo trecho, volvía a estar a 2 pasos de mi primera posición. Por fin llegué, y apoderándome del reloj regresé sin novedad. Entre los libros elegí uno que trataba de la expedición de Lewis y Clark a la desembocadura del Columbia. Me distraje un buen rato con la lectura y cuando sentí que me dominaba el sueño, apagué la luz y enseguida caí en un sueño profundo. Al despertarme sentí una extraña y confusa sensación en mi mente y transcurrió algún tiempo antes de poder recordar las diversas circunstancias de mi situación, pero poco a poco fui recordando todo. Encendí la luz para ver la hora en el reloj, pero se había parado y consiguientemente me quedé sin medio alguno de averiguar cuánto tiempo había estado durmiendo. Tenía los miembros entumecidos y tuve que ponerme de pie entre las cajas para aliviarlo. Al sentir ahora un hambre casi devoradora, me acordé del fiambre de cordero del que había comido antes de irme a dormir y que encontré excelente. ¿Cuál no sería mi asombro al descubrir que se hallaba en completo estado de putrefacción? Esta circunstancia me llenó de inquietud, pues comparándola con la turbación mental que había experimentado al despertarme, sospeché que había estado durmiendo durante un tiempo exageradamente largo. La atmósfera enrarecida de la bodega podía haber contribuido algo a ello, y a la larga podría producir los efectos más serios. Me dolía mucho la cabeza, respiraba con dificultad y me sentía agobiado por la melancolía, pero no me atrevía a abrir la trampa ni a hacer nada que llamase la atención, y dando cuerda a mi reloj me animé lo mejor que pude. Durante las insoportables 24 horas que siguieron, nadie vino a verme. Culpé a Augusto de la más grosera falta de atención. Lo que me alarmaba sobre todo era que mi provisión de agua se había reducido y padecía muchísima sed, pues había comido salchichas de Boloña en abundancia. Era tal mi inquietud que no me distraían los libros. Además, me dominaba el deseo de dormir, pero temblaba ante la idea de que pudiera existir en el viciado ambiente de la cala una influencia perniciosa como la de las emanaciones de los braseros. Mientras tanto, los movimientos del bergantín me indicaban que ya estábamos en alta mar, y el sordo mugido que llegaba desde una inmensa distancia me permitió comprender que estaba soplando un vendaval de intensidad poco corriente. No me explicaba la ausencia de Augusto. Pensé que ya habíamos avanzado lo suficiente para poder ir arriba. Debía de haberle sucedido algún accidente, pero por más vueltas que le daba a mi imaginación no daba con una razón que explicara su indiferencia dejándome tanto tiempo prisionero, a no ser que hubiera muerto repentinamente o se hubiese caído por la borda. Y esta idea se me hacía insoportable. Tal vez el bergantín había tropezado con vientos contrarios y nos hallásemos aún en las cercanías de Nantucket. Pero en este caso, el barco tenía que haber virado varias veces, y yo estaba convencido de que navegábamos con firme brisa de estribor. Meditando de esta forma sobre mi solitaria y triste situación, resolví aguardar otras 24 horas, y si no recibía ningún alivio, me dirigiría a la trampa e intentaría hablar con mi amigo, o al menos respirar un poco de aire fresco y renovar mi provisión de agua. Preocupado con estos pensamientos, y a pesar de todos mis esfuerzos, caí en un profundo sueño, o más exactamente, sopor. Mis ensueños fueron de los más terroríficos y me sentía abrumado por toda clase de calamidades y horrores. Entre otros terrores me veía asfixiado entre enormes almohadas que me arrojaban demonios feroces y siniestros. Serpientes espantosas me enroscaban entre sus anillos y me miraban con sus relucientes ojos. Luego se extendían ante mí desiertos sin límite. Troncos de árboles inmensamente altos, secos y sin hojas se elevaban. Sus raíces se sumergían bajo enormes ciénegas, cuyas lúgubres aguas yacían intensamente negras, y aquellos extraños árboles parecían dotados de vitalidad humana, y balanceando de un lado para otro sus esqueléticos brazos, pedían clemencia a las silenciosas aguas. La escena cambió, y me encontré desnudo y solo en los ardientes arenales del Sahara.
A mis pies se hallaba agazapado un fiero león de los trópicos. De repente abrió los ojos feroces y se lanzó sobre mí. Dando un brinco convulsivo, dejó al descubierto sus horribles dientes. Un instante después salió de sus enrojecidas fauces un rugido semejante al trueno y caí violentamente al suelo. Sofocado en el terror, medio me desperté al fin. Mi pesadilla no había sido del todo una pesadilla. Ahora al fin estaba en posesión de mis sentidos. Las pezuñas de un monstruo enorme y real se apoyaban pesadamente sobre mi pecho. Sentía en mis oídos su cálido aliento y sus espantosos colmillos brillaban ante mí en la oscuridad. Aunque hubieran dependido 1000 vidas del movimiento de un miembro o de la articulación de una palabra, no me hubiese movido ni hablado. La bestia, cualquiera que fuese, se mantenía en su postura sin intentar ataque alguno, mientras yo seguía completamente desamparado y, según imaginaba, moribundo bajo sus garras. Sentía que me moría de puro miedo. Mi cerebro se paralizó, me sentía mareado, se me nubló la vista, incluso las resplandecientes pupilas que me miraban me parecieron más oscuras. Haciendo un último y supremo esfuerzo, dirigí una débil plegaria a Dios y me resigné a morir. El sonido de mi voz pareció despertar todo el furor latente del animal. Se precipitó sobre mí. Pero ¿cuál no sería mi asombro cuando, lanzando un sordo y prolongado gemido, comenzó a lamerme la cara con las más extravagantes demostraciones de alegría y cariño? Aunque estaba aturdido y sumido en el asombro, reconocía el peculiar gemido de mi perro de Terranova Tigre y las caricias que solía prodigarme. Era él. Tuve una vertiginosa y consoladora sensación de libertad y de vida. Me levanté de la colchoneta y, arrojándome al cuello de mi fiel amigo, desahogué la gran opresión de mi pecho, derramando un raudal de lágrimas. Estaba confundido. En vano traté de explicarme la presencia de Tigre. Me limité a alegrarme de que hubiese venido a compartir mi espantosa soledad y a reconfortarme con sus caricias. Durante 7 años había sido mi compañero inseparable. De cachorro le había arrancado de las garras de un perverso y ruin bellaco de Nantucket, que lo llevaba con una soga al cuello para tirarlo al mar. Y el perro me pagó esta deuda 3 años después, salvándome del ataque de un ladrón en plena calle. Alcancé el reloj y vi que se había vuelto a parar. Pero no me sorprendí mucho, pues estaba convencido, a juzgar por el peculiar estado de mis sensaciones, que había dormido como antes durante un buen espacio de tiempo. Me abrazaba la fiebre y ya no podía resistir la sed. Busqué a tientas lo que me quedaba de mi provisión de agua. La bujía se había consumido por completo. A tientas alcancé el cántaro, pero vi que estaba vacío. Indudablemente Tigre había saciado su sed, así como había devorado el resto del cordero, cuyo hueso encontré muy mondado en la puerta de la caja. Podía comerme los salchichones medio podridos, pero desistí al pensar que no tenía agua. Estaba tan débil que el menor esfuerzo me estremecía de arriba abajo. Para colmo de males, el bergantín daba violentos bandazos y los barriles de aceite que había encima de mi caja amenazaban con caerse a cada momento y cerrar de este modo el único paso de entrada y salida de mi escondite. Además, sufría horriblemente a causa del mareo. Me dirigí a la trampa a fin de pedir auxilio antes de quedarme incapacitado por completo. Busqué a tientas la caja de fósforos y las velas. Solo encontré los fósforos. Le ordené a Tigre que se estuviese quieto. Emprendí con decisión mi camino hacia la trampa. Mi gran debilidad se hizo más patente que nunca. Solo con la mayor dificultad podía avanzar medio a gatas y con frecuencia se me doblaban las piernas bruscamente. Cuando caía postrado de bruces, permanecía por espacio de varios minutos en completo estado de insensibilidad. Sin embargo, seguí esforzándome por avanzar poco a poco, temiendo a cada momento desmayarme entre los estrechos e intrincados recovecos de la estiba, en cuyo caso la muerte no se haría esperar. Por fin, mi frente chocó violentamente contra el canto de una enorme caja reforzada de hierro. Esto me aturdió por unos instantes, pero descubrí que los violentos balanceos del barco habían arrojado por completo la carga en medio de mi camino. El paso quedó obstruido. A pesar de mis esfuerzos, no pude moverla ni una pulgada. Tenía que abandonar la cuerda que me servía de guía y buscar un nuevo paso.
o saltar por encima del obstáculo y reanudar la marcha por el otro lado. La primera alternativa ofrecía demasiadas dificultades. Por ello reuní todas mis energías y mi voluntad para intentar saltar por encima de la caja. A ambos lados del estrecho paso se levantaba una muralla de pesados maderos que a la menor torpeza mía podían caer sobre mi cabeza. La caja era larga y difícil de manejar y no presentaba ningún asidero. Traté en vano, por todos los medios, de asirme al borde superior con la esperanza de poder subirme a mí mismo. Finalmente, al hacer un esfuerzo desesperado para levantar la caja, sentí una fuerte vibración en el lado próximo a mí. Puse la mano ávidamente en el borde de las tablas y descubrí que una estaba floja. Con la navaja, que por fortuna llevaba conmigo, logré desclavarla por completo. Al mirar por la abertura descubrí, con gran alegría mía, que carecía de tapa, siendo el fondo la superficie a través de la cual yo había abierto mi camino. Ya no tropecé con ninguna dificultad importante al seguir a lo largo de la cuerda, hasta que finalmente llegué al clavo ubicado bajo el camarote. Relatos del lado oscuro. Palpitándome el corazón, me puse en pie y oprimí con suavidad la tapa de la trampa. Esta no se levantó con la facilidad que yo esperaba y la empujé con más energía, aún temiendo que hubiera en el camarote alguna otra persona que no fuera Augusto. Pero la puerta siguió sin abrirse y comencé a inquietarme, pues sabía que antes hacía falta poco o ningún esfuerzo para levantarla. La empujé vigorosamente, pero siguió firme. Empujé con furia, con rabia, con desesperación, pero desafiaba todos mis esfuerzos. Era evidente que el agujero había sido descubierto y clavado, o que habían puesto encima algún peso enorme, por lo que era inútil tratar de levantarla. Sentí horror y desaliento. En vano razoné sobre la probable causa de mi encierro definitivo. No podía coordinar las ideas, y dejándome caer al suelo me asaltaron irresistiblemente las más lúgubres imaginaciones, en las que las muertes espantosas por sed, hambre, asfixia y entierro prematuro me abrumaban como desastres inminentes que me acontecerían. Por fin palpé con los dedos buscando las grietas o ranuras de la abertura. Al encontrarlas, las examiné detenidamente para ver si salía alguna luz del camarote, pero no se veía nada. Entonces metí la hoja de la navaja entre ellas, hasta que di con un obstáculo duro. Al rasparlo descubrí que era una sólida masa de hierro, la cual, por su peculiar ondulación al tacto, deduje que era una cadena. El único recurso que me quedaba era retroceder en mi camino hasta la caja y abandonarme allí a mi triste destino, o intentar tranquilizar mi mente para meditar algún plan de salida. Así lo hice. Y después de vencer innumerables dificultades regresé a mi alojamiento. Cuando caí completamente exhausto en la colchoneta, Tigre se tendió cuán largo era a mi lado, y parecía como si con sus caricias quisiera consolarme y darme ánimos. Pero lo extraño de su comportamiento concluyó por llamarme la atención. Después de lamerme la cara y las manos durante un rato, dejó bruscamente de hacerlo y lanzó un sordo gemido. A partir de ese momento, siempre que alargaba mi mano hacia él, lo hallaba invariablemente tumbado sobre el lomo con las patas en alto. Esta conducta, repetida con frecuencia, me pareció extraña. Como el perro parecía afligido, pensé que se había hecho daño con algo, y cogiéndole las patas, las examiné una a una, pero no encontré rastro alguno de una herida. Supuse entonces que tendría hambre, y le di un trozo de jamón que devoró con avidez. Pero después reanudó sus extraordinarias maniobras. Me imaginé que estaba sufriendo, como yo, los tormentos de la sed, y ya iba a dar por buena esta conclusión, cuando se me ocurrió la idea de que no le había examinado más que las patas, y que tal vez estuviese herido en el cuerpo o en la cabeza. Le toqué esta última cuidadosamente. No encontré nada. Pero al pasarle la mano por el lomo, descubrí una cuerda, y al tirar de ella hallé que le rodeaba todo el cuerpo. Al examinarla detenidamente, tropecé con una cosa que parecía un papel de carta, sujeto con la cuerda de tal manera que quedaba inmediatamente debajo del omóplato izquierdo del animal. Las aventuras de Arthur Gordon Pym, segundo capítulo. Edgar Allan Poe.
Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.